Bueno, hola a todos. Mi nombre es Traudia Edith Ávila Schlotfeld. Soy una mujer mexicana, mamá de dos pequeños. Uno de ellos justamente va caminando ahí de la mano conmigo en esta fotografía. Soy bióloga experimental de profesión, con un doctorado en ciencias en la especialidad de neurobiología celular y molecular. Y como a todos, o como a muchos, la maternidad supuso pues todo un cambio de paradigmas en mi vida. Lo más importante o el primer asunto a resolver era conciliar mi maternidad con mi vida en la docencia universitaria, con lo cual llegué a las puertas de la formación de asesoras de porteo con Elena López de Monitos y Risas, y a partir de ahí mi visión del mundo maternal y de la crianza se amplió muchísimo. Llegué a conocer a la pedagogía blanca de Mireya y Azucena, y bueno, así me inscribí a la formación de Madres de Día, de la cual me gradué, y naturalmente llegué a la formación de la pedagogía blanca, de la cual también me gradué, y a partir de ahí llegué con Mónica Serrano a otra maravillosa formación, que es su maternidad feliz, crianza respetada. De tal suerte que a través de toda este bagaje de formaciones, mi experiencia en mi propia maternidad y mi formación académica científica, es que he montado esta charla para ustedes, que espero sea de provecho. No quiero continuar sin antes agradecerle a Mireya y a Azucena la oportunidad y la confianza depositadas en mi persona al invitarme a participar como experta formadora de la pedagogía blanca, de la cual yo misma me gradué, como ya les comenté, hace 2 promociones, es decir, en la 7ª promoción. Y bueno, el título de la charla es Las neurociencias de la crianza respetuosa, y vamos a definir algunos conceptos. ¿Qué es la neurociencia? Pues es una disciplina que se encarga de estudiar las bases biológicas de la conducta humana, y con ello esta disciplina se encarga de estudiar a grandes rasgos cómo funciona el cerebro, cómo está estructurado, cómo se desarrolla normalmente, cómo y por qué surgen las patologías que provocan los distintos trastornos psiquiátricos, y por lo tanto la neurociencia es multidisciplinaria e interdisciplinaria, lo cual supone un mayor grado de integración entre las disciplinas que participan en ella. ¿Y cuáles son estas disciplinas? Pues la biología celular, la biología molecular, la biología del desarrollo, la neurobiología, la psicología, la psiquiatría, la etología, que es el estudio de la conducta, entre muchas otras. Y ahora, ¿cómo podemos entender este vínculo aparentemente poco natural entre las neurociencias y la crianza? Y para ello vamos a hacer un poco de historia. En 1996, en Ginebra, la Asamblea Mundial de la Salud, considerando la escalada de violencia que en aquel entonces se vivía en todo el mundo, especialmente la violencia contra las mujeres y los niños, vaya que no ha cambiado mucho el panorama en los últimos años, incluye este tema en la agenda internacional para ser revisada. Hay que considerar que la violencia es toda forma de perjuicio o abuso físico o mental
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. En la resolución de la Asamblea se reconocen las graves consecuencias inmediatas y futuras que la violencia tiene para el desarrollo psicológico y social de los individuos, afectando a la salud pública y así a la economía mundial. En este sentido, se sabe que cerca del 30 al 40% de la población adulta de los países occidentales han experimentado al menos alguna forma de violencia durante su infancia. En el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas, elaborado para el UNICEF en el 2007, se puede leer que si bien es cierto que parte de la violencia contra los niños y niñas es cometida por extraños, la gran mayoría de los actos violentos son cometidos por sus padres y o por la familia ampliada. Esto nos sitúa a nosotros los padres y en general a todos los adultos como los verdaderos protagonistas en la transformación del bienestar de la humanidad, teniendo nuestra valiosísima oportunidad durante la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo podemos entender mejor esta propuesta? Una ayuda visual nos la podemos encontrar en el primer informe mundial sobre la violencia y la salud del 2002, en el que los expertos recurrieron a un modelo ecológico, tal y como lo vemos en esta figura en la pantalla, para intentar comprender la naturaleza polifacética de la violencia. Este modelo consta de 4 niveles que influyen en el comportamiento de los individuos y que incrementa el riesgo de ser violentado o ser ejecutores de la violencia. En un primer nivel tenemos al individuo con toda su historia y con todos los factores biológicos y genéticos de cada una de las personas. En estrecha relación se encuentra el segundo nivel, que corresponde a las relaciones más cercanas, es decir, a la familia, a los amigos, a las parejas, etc., y que tienen influencia sobre el individuo. En un tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las relaciones sociales, esto es, las escuelas, los lugares de trabajo, la colonia, los lugares de esparcimiento familiar, etc. Y por último, la sociedad, que es el que representa el cuarto nivel, en el que se interesan estudiar los factores de carácter general relativos a la estructura de la sociedad que contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la violencia. Como podemos ver ya, hace sentido que no seamos únicamente los padres los interesados en crear entornos familiares saludables, sino más bien seamos todos los adultos actores en la erradicación de la violencia infantil. Para ello me pareció importante compartirles una cita extraída del discurso del primer informe de Nelson Mandela, que leo a continuación. A nuestros hijos, los ciudadanos más vulnerables de cualquier sociedad, les debemos una vida sin violencia ni temor. Debemos hacer frente a las raíces de la violencia. Solo entonces transformaremos el legado del siglo pasado de lastre oneroso en experiencia aleccionadora. Y aquí asoman sus narices las neurocosas, como yo las llamo, para aportar los argumentos científicos de los efectos de la violencia en la vida de las personas más vulnerables. Pero para conocer lo que está modificado es necesario primero darle un vistazo a lo que es la condición fisiológica o normal, y eso es lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas. Entonces, todo da inicio con la fecundación de un óvulo de la mamá por un espermatozoide del papá, y se forma en consecuencia un cigoto. Esta célula tiene ya el material genético de la mamá y el material genético del padre.
A partir de ahí suceden muchísimos procesos que no vamos a revisar y que culminan en un proceso importante que tiene que ver con la formación de 3 capas embrionales que van a dar origen posteriormente y después de muchísimos procesos celulares, moleculares, genéticos, con la formación de todos los tejidos y órganos del individuo que se está gestando. Pero vamos a ver lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso central muy brevemente. Y para ayudarles visualmente, les he puesto unas cajitas de colores que para el caso del desarrollo del sistema nervioso central a los 28 días de gestación, tenemos 3 cajitas, una cajita de color amarillo que corresponde a la porción más rostral o anterior, una cajita de color rojo que corresponde a la región intermedia y una cajita de color verde que corresponde a una región anatómica más caudal o más posterior. Y pasamos de las 3 cajitas a 5 cajitas a los 3 meses. Tenemos nuevamente la cajita amarilla, la roja y la verde y se agregan la cajita café y la cajita azul. Entonces a los 3 meses de gestación tenemos un sistema nervioso central con 5 regiones anatómicamente distintas. Esto todavía no se parece en nada a lo que nosotros conocemos del cerebro. Y de ahí nos aventamos un salto muy, muy, muy grandote al 9º mes de gestación, incluso pues, al cerebro una vez que nace el bebé. Y la principal diferencia es que tenemos un cerebro mucho más desarrollado, muchísimo más grande en comparación a los 3 meses de la gestación, y que además tiene hemisferios cerebrales, que es la porción que está de color amarillo en esta figura, tiene hemisferios cerebrales con surcos o con líneas, también llamadas circunvoluciones, que es la forma en la cual se ha resuelto la necesidad de incrementar el área de superficie cerebral. Recordemos que junto con el cerebro se desarrollan otros tejidos del bebé en gestación, que incluye pues, el tejido óseo, y recordemos que nuestro cerebro se desarrolla dentro de una estructura que limita el crecimiento del cerebro, y esta estructura es el cráneo. Entonces, la forma evolutiva para resolver la limitación del espacio es justamente hacer dobleces sobre sí de los hemisferios cerebrales. Y bueno, ahora hacemos una recapitulación, pasamos de 3 cajitas o 3 regiones anatómicamente distintas a 5 regiones anatómicamente distintas y al momento del nacimiento un cerebro que aparentemente está totalmente desarrollado. Y digo aparentemente porque aunque se ve un cerebro más o menos parecido a un cerebro adulto, en realidad le hace falta incrementar un poco el volumen, pero además adquirir funcionalidad. El cerebro, cuando nace el bebé, es un cerebro que tiene regiones que todavía no funcionan o que funcionan incorrectamente, ¿sale? Entonces es importante que recordemos que nuestros hijos no son adultos pequeñitos, por lo tanto nosotros somos quienes tenemos que acompañar durante la crianza de nuestros hijos. Y bueno, dentro de todas las estructuras que están enlistadas en estas cajitas, quiero llamar su atención en 4. 3 de ellas señaladas con la flechita en amarillo, que corresponden a la neocorteza, que es propiamente la región cerebral que nos permite emitir juicios, responder
ante estímulos del ambiente con una acción correspondiente al estímulo que nos llega, entre otras cosas. La paleocorteza, que corresponde a la corteza olfatoria en los humanos, y la arquicorteza, que es la región anatómicamente más antigua del cerebro, que corresponde en los humanos al hipocampo. Y por último, con la flechita en rojo, destaco al hipotálamo. ¿Por qué el hipotálamo es importante? Pues porque estamos hablando de la violencia en los niños, y cualquiera de los actos que definen, cualquiera de las acciones que definen a la violencia, constituye un peligro inminente, ¿sale? Es una situación de estrés, y una de las dos estructuras, más bien el hipotálamo, forma parte de uno de los dos ejes que responde al peligro inminente. Y este eje que vamos a revisar se llama eje hipotalámico adenohipoficiario adrenal, o HPA por sus siglas en inglés, que en lo consecuente me referiré a este eje únicamente como el eje HPA para términos prácticos. Y bueno, se llama justamente así porque este eje está constituido o formado por 3 regiones anatómicamente distintas. Una es el hipotálamo, la segunda es la adenohipófisis, y la tercera es la glándula suprarrenal, que se encuentra justamente sobre cada uno de los riñones. Entonces este eje lo vamos a revisar muy brevemente. Y aquí tenemos al hipotálamo con una flechita en rojo. El hipotálamo es activado por la amígdala. La amígdala sensa la situación de peligro y le indica al hipotálamo que hay que activar el eje. El hipotálamo entonces libera 2 hormonas que no vamos a revisar cómo se llaman, pero que están señaladas con la flechita en color amarillo. Estas 2 hormonas llegan a una segunda estructura, que es la adenohipófisis, que está señalada con la flechita en verde, y la adenohipófisis responde con la producción de una tercera hormona señalada con la flechita naranja. Esta tercera hormona llega a la glándula suprarrenal, a la corteza de la glándula suprarrenal señalada con la flechita en morado, y libera glucocorticoides. La forma biológicamente activa en nosotros los humanos de los glucocorticoides es el cortisol. Entonces, como podemos ver, este sistema HPA pues nos recuerda mucho al atletismo, particularmente a la carrera de relevos, en donde un órgano recibe un estímulo y responde entregando la estafeta a una segunda estructura, y así subsecuentemente hasta llegar a la meta, que es la liberación del cortisol. Ahora este cortisol llega a todo el cuerpo, incluido el cerebro, a través del torrente sanguíneo. Por lo tanto, podemos adivinar que este eje que el cortisol es sumamente importante, entre otras cosas, para mantenernos con vida, ¿sí? Para evitar exponernos a situaciones de peligro o de estrés. Pero por otro lado, el cortisol es sumamente tóxico, sobre todo si los niveles son muy elevados y si son sostenidos a lo largo del tiempo, de tal suerte que este sistema se autorregula, inhibiendo este eje, como si estuviéramos apagando el switch o el interruptor de la luz. De tal suerte que el cortisol llega al hipotálamo y se une a un receptor
que apaga el switch del hipotálamo y se inhibe la producción de las dos primeras hormonas y llega el cortisol a la adenohipófisis, se une a un receptor y apaga el switch de la adenohipófisis y ahora se inhibe también la producción de la tercera hormona. Y si no hay las dos primeras hormonas ni la tercera, pues entonces tampoco habrá cortisol y el que quede eventualmente pues va a desaparecer porque va a ejercer sus efectos en algún lugar, ¿no? Y bueno, esta es la forma en cómo funciona este eje HPA. Ahora, en condiciones basales, en condiciones de no estrés, dos estructuras son sumamente importantes para que este eje esté permanentemente apagado y que solo sea encendido por la amígdala. Entonces, la primera región que señalo con la flechita de cabeza morada es el hipocampo y la segunda región que también inhibe al eje HPA es la corteza frontal. Y entonces es sumamente importante que más o menos revisáramos este eje porque cuando recordemos que nuestros bebés nacen muy prematuros en su desarrollo, solo nacen con un cerebro que responde prácticamente a las leyes de la supervivencia. Y entonces, cuando nuestros bebés detectan una situación de peligro, ya sea el pañal está muy sucio, no sé si me van a cambiar el pañal, si voy a pasar aquí horas, si me voy a rozar, me va a salir sarpullido y voy a tener mucho dolor, no sé si van a regresar pronto porque no tienen un sistema que detecte el paso del tiempo, no sé si mi mamá está cerca o está muy lejos porque mi sistema visual no me permite distinguir perfectamente bien como los adultos y necesito una distancia mínima de 25 o 30 centímetros entre mi cuidador y yo para saber que está ahí, entre otras cosas, pues entonces tengo que avisar porque estoy en una situación de peligro, necesito que alguien me ayude y el eje que se echa a andar es este eje HPA, el niño grita, bueno, llora, porque recordemos que el bebé pues tampoco tiene elementos para un lenguaje verbal, todo su lenguaje es no verbal, y entonces este bebé necesita regular, inhibir su sistema eje HPA con la ayuda de su cuidador principal, que idealmente es la mamá, pero que también puede ser el papá. Entonces, es muy importante que recordemos que dejar ahí a los bebés llorando solitos se van a regular, eventualmente se van a quedar dormidos. Pues sí, se quedarán dormidos, pero inundados con una hormona sumamente tóxica, la hormona del estrés que se llama cortisol. Este circuito que hemos descrito tónicamente inhibido y muy bien regulado y que se apaga y se enciende el switch, pues es un circuito ya maduro, muy entrenado, es un circuito adulto. Entonces es sumamente importante que tomemos en consideración. No, nuestros hijos no nacen con un chip que nos diga voy a manipular porque necesito que siempre me cargue o porque lo necesito aquí. O sea, no es manipulación, es una necesidad. Nosotros somos con nuestro amor, con nuestro cariño, con nuestra tranquilidad, con nuestra oxitocina, somos quienes apagamos el switch de este eje HPA. Y entonces, bueno, pasamos a los datos obtenidos en las últimas 2 o 3 décadas en animales y humanos, y estos datos sugieren que la exposición repetida o crónica al estrés tiene efectos duraderos en el cerebro con el mayor impacto en aquellas estructuras que se están desarrollando en el momento de la exposición al estrés. Y entonces vemos aquí en esta tablita
tres estructuras que acabamos de revisar. Una es la amígdala, que es la que se encarga de encender el switch del eje HPA, y las otras dos que se encargan de apagar o mantener apagado todo el tiempo el switch del eje HPA, que son la corteza frontal y el hipocampo. Y entonces vemos en etapas prenatales que la exposición constante, es decir, crónica del estrés de la mamá, culmina en modificaciones de la formación de estas tres estructuras. ¿Cómo llega este cortisol de la madre al bebé? Rápidamente, no vamos a ahondar en el tema. La placenta tiene un sistema que inhibe el paso del cortisol de la madre hacia el líquido amniótico de la mamá, sí, de la mamá, y así que el cortisol le llegue al bebé. Pero si la mamá está constantemente estresada por un evento traumático que dura mucho en el tiempo, entonces los niveles de cortisol, se elevan muchísimo, y ahora ese cortisol es capaz de bloquear, por decirlo en términos muy simples, de bloquear el sistema que inhibe al cortisol. Por lo tanto, si está bloqueado este sistema, el cortisol es capaz de llegar al cerebro del bebé. No solo al cerebro, digo, a todo el cuerpo. Por otro lado, en una siguiente etapa, el estrés postnatal, el estrés crónico desde el nacimiento hasta los 8 años, tiene sus mayores efectos en los primeros 2 años, y se sugiere que principalmente el área afectada es el hipocampo. Ahora, el hipocampo también, o más bien es una estructura históricamente reconocida como una estructura que participa activamente en la formación de la memoria y el aprendizaje. Y por último, el estrés en la etapa de la adolescencia, el estrés crónico, repito nuevamente, a la estructura que principalmente impacta es a la corteza frontal. Continuamos. Como podemos ver, es justamente el comportamiento parental el que tenemos que revisar para los efectos de la crianza. Y para ello definimos al comportamiento parental como el repertorio o conjunto de acciones de los padres desplegados o mostrados de manera innata hacia los hijos, cuyo objetivo es el de asegurar la supervivencia de la progenie. Es chistoso pensar que, pues, justamente con la revolución industrial y con este capitalismo tan salvaje, la calidad del aprendizaje innato, lo que tenemos en nuestro código, pues ha perdido mucho valor, ¿no? Y entonces nosotros los seres humanos, pues yo me atrevería a pensar que ya no sabemos cómo desplegar ese comportamiento materno o paterno. ¿Cuáles son las características del comportamiento parental en los mamíferos? Nosotros somos mamíferos, y para ello destaco 3 de las características que Rosenblatt en el 2003 magistralmente enlistó. La primera es el establecimiento simultáneo del parto, la lactancia y los cuidados maternos. Seguido de la formación inmediata del apego entre la madre y la cría, y aquí destaco la importancia de que una vez que nace el bebé, ese bebé esté con su madre, pase inmediatamente a relacionarse con su madre, con su cuerpo, piel con piel. Es la cría la que necesita vincularse con su cuidador principal,
y idealmente es la mamá. Así que es muy importante que recordemos esto y que lo transmitamos a las futuras familias. Y por último, la sincronía en la interacción conductual entre la madre y las crías durante su desarrollo, porque la conducta parental va modificándose conforme la cría va avanzando en su desarrollo. Ahora vamos a revisar qué es lo que pasa con el establecimiento o cómo sucede el establecimiento simultáneo del parto y la lactancia. Y posteriormente vamos a ver lo correspondiente a los cuidados maternos. Durante el embarazo, la progesterona, el estrógeno y la prolactina incrementan constantemente. El parto se caracteriza por una rápida caída en los estrógenos y la progesterona y un incremento súbito en los niveles de oxitocina, lo cual inicia la labor de parto. Durante la lactancia, en el periodo posparto, se establecen pulsos de prolactina que estimulan la producción de leche entre las tomas, alternando con pulsos de oxitocina, los cuales llevan a la salida de la leche en respuesta a la succión de las crías. Estos cambios hormonales coordinan el parto y la lactancia con el inicio de la conducta materna, preparando el cuerpo y cerebro de la madre para que ello suceda de manera exitosa. Y entonces vamos a ver aquí el circuito neuronal de la conducta maternal. Quiero decirles que lo que se sabe, la mayor parte de lo que se sabe de la conducta materna en nosotros los seres humanos, se lo debemos gracias a los estudios durante muchísimos años de la conducta maternal en las preciosísimas ratas. Y entonces, bueno, ya dijimos que durante la gestación, la prolactina, los estrógenos y la progesterona van incrementándose. Y bueno, y que durante el parto, los estrógenos y la progesterona disminuyen. Y bueno, además, durante este periodo de gestación y previo al parto, el área preóptica media que señalo con esa flechita en rojo se sensibiliza a los efectos de la oxitocina y de la prolactina, que están señalados con esas flechas en morado y en naranja. Ahorita se percatarán de mis problemas serios con distinguir los colores, no solo distinguirlos, también de nombrarlos. Y bueno, como podemos ver, esta área preóptica media es una región maestra de la conducta maternal. De esta área salen muchas flechitas que regulan la respuesta de la madre, y a esta área llegan muchísimas flechitas que modulan la respuesta de la mamá ante las crías. Y bueno, no vamos a revisar con sumo detalle este circuito, pero sí vamos a destacar algunas cosas que necesito que revisemos. Entonces, el área preóptica media se activa y envía proyecciones o activa de manera directa e indirecta al área tegmental ventral. Entonces, el área tegmental ventral la señalo con la flechita en celeste. Entonces, de manera indirecta, el área tegmental ventral es activada por el área preóptica media a través de la oxitocina, que es liberada por el núcleo paraventricular hipotalámico, el cual está señalado con una flechita de color lila. Y bueno, esta activación masiva del área tegmental ventral, pues ahora tiene como respuesta liberar cantidades inmensas de dopamina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con la recompensa.
porque participa en circuitos de recompensa como el que estamos viendo ahorita. Entonces, esta dopamina llega al núcleo accumbens y lo activa. Por otro lado, que está señalado con una flechita de color verde. Y por último tenemos a la amígdala, que esta preciosa amígdala guía la atención a los estímulos biológicamente relevantes y codifica la intensidad de la recompensa. Entonces, esta amígdala sensa esto que acabamos de decir, discrimina qué es biológicamente importante y qué no, en la señal más bien de los estímulos del ambiente, que incluyen los estímulos de la cría, y activa también a este núcleo accumbens. Se activan otros centros neuronales y se culmina con el establecimiento de la conducta motora de la conducta materna o de la motricidad de la conducta materna. ¿Cuál? Pues moverse para acostarse para exponer las tetas y que las crías mamen, o lamer a las crías, por ejemplo, o hacer un nido, o acarrear a las crías de un punto a otro, entre otras cosas. Entonces aquí quiero hacer una pequeña pausa. Esta corresponde a la primera parte de mi intervención y regreso en un momento.